RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a Cajamarca a esta hora. Nos contactamos con la ingeniera Ruth Misa Guamán, directora de la Dirección Desconcentrada del Instituto de Defensa Civil INDECI Cajamarca. Ingeniera, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por el enlace y también coordinando con los gobiernos locales ante la preocupación de un posible fenómeno del Niño, la afectación que pueda sufrir nuestro departamento de Cajamarca y pues las acciones oportunas que se tienen que realizar en el contexto de ese estado de emergencia. Así es, ingeniera, el gobierno pues ha declarado ya emergencia en 18 regiones ante este riesgo del Niño global. En el caso de Cajamarca, ingeniera, ¿cuántos distritos han sido comprendidos y qué provincias, por favor? Está comprendido 11 provincias del departamento de Cajamarca y 62 distritos. De las 13 provincias que tiene el departamento, solamente San Marcos y Celendín no están contemplando dentro del decreto supremo. Debido a que las lluvias probablemente en la zona oriental van a ser de intensidad moderada. Simplemente se ha considerado la parte occidental, creo que ha sido la parte más afectada en las cuestiones de las lluvias en los primeros trimestres del año y que justamente son los que mismos se han declarado nuevamente en estado de emergencia por peligro inminente y que se está ya coordinando con las autoridades para tomar acciones puntuales respecto a qué acciones tomar y qué se tiene que realizar en esos 60 días. Así es, y en ese sentido, ingeniera, ¿qué prioridades se van a atender en estos distritos y cómo también se está coordinando el GORE e INDECI? Sí, ya se ha tomado un contacto con el gobierno regional, tomando en cuenta el decreto supremo 072, en donde a los 62 distritos involucrados vamos a congregar en una reunión de coordinación técnica a fin de poder establecer intervenciones necesarias, rápidas y urgentes en las zonas que probablemente pueden impactarse ante una fuerte precipitación que pueda presentarse en los últimos meses o los siguientes meses del año. En ese sentido, con el gobierno regional se va a establecer una reunión para poder priorizar puntos críticos. Es importante tomar en cuenta que la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente nos va a permitir identificar zonas que necesitamos realizar alguna acción muy prevista y rápida en esa zona. Por ejemplo, descolmatar puntos críticos, hacer una descolmatación de quebradas, de ríos, estabilizar taludes, de repente reforzar infraestructuras públicas que en las lluvias del primer trimestre del año hemos visto afectación. Entonces, en ese sentido queremos reforzar las distintas actividades que se están realizando dentro de los gobiernos locales, pero también con la finalidad de poder reducir el riesgo, sobre todo donde tenemos alta población vulnerable, ya sea tanto económica y social, como hemos visto, y también la información que nos vienen brindando las entidades técnico-científicas. Por esa razón, con el gobierno regional también va a cumplir un papel importante en también priorizar y sumarse a ese trabajo articulado que van a realizar estos distritos para poder reducir el riesgo existente. Ahora, ingeniera, estos fenómenos climáticos, bueno, el Niño, ahora el Niño global, es incierto, ¿no? Se está hablando de fuertes lluvias, pero en Cajamarca también hay zonas donde se van a presentar sequías, ingeniera. Sí, efectivamente, en estas últimas semanas Cajamarca no ha tenido fuertes precipitaciones, sin embargo hemos tenido una alta irradiación solar en algunos puntos, específicamente la parte centro y sur de Cajamarca, y eso hace consigo también realizar diferentes labores o actividades como gobiernos locales para poder enfrentar un posible déficit hídrico. En esa noción también a través de las oficinas de gestión de riesgo de desastre venimos dando recomendaciones a través del INDECI para que se puedan ejecutar, por ejemplo, medidas para el adecuado uso del recurso hídrico, el tema de dar un buen mantenimiento y tener en buen estado las captaciones de agua, priorizar el recurso en aquellos en donde no tenemos o están presentes las ausencias de lluvias y que probablemente ante esa ausencia puede generar otros peligros secundarios como son los incendios forestales que comúnmente entre el periodo de julio, agosto y septiembre son muy comunes en el departamento de Cajamarca. Por esa razón estamos haciendo un trabajo en conjunto. Si bien esta declaratoria de estado de emergencia nos va a permitir focalizar puntos esenciales de desarrollar de manera conjunta
para las acciones ante un posible déficit hídrico en los siguientes meses. Ahora, ingeniera, en ese sentido, ¿qué papel, bien, se trabajan las diferentes instituciones, ¿no? Pero ¿qué papel tendrían que cumplir la misma población? ¿Acatar todas las recomendaciones que le dan las instituciones respectivas? Es importante tomar en es importante tomar en cuenta que la población juega un papel fundamental en el trabajo que se va a realizar por peligro inminente ante las posibles intensas precipitaciones, pero también ante un posible déficit hídrico. La población debe seguir las recomendaciones que la autoridad local, ya sea del distrito, la provincia, el gobierno regional o nacional, brinde para poder, por ejemplo, salvaguardar la vida de las personas en inicio, tomando en cuenta que yo como familia debo en inicio conocer la zona donde estoy viviendo, a qué estoy expuesta. Por ejemplo, si vivo muy cercano a un río, a una quebrada, o estoy en una zona inestable, ¿qué necesito realizar? Por ejemplo, informar a la autoridad. También como un tema de autoayuda desde la unidad familiar es importante también que tomemos acciones dentro de la vivienda, como reparar los techos, limpiar las cunetas, tener el plan familiar de emergencia, la mochila de emergencia, todos los elementos necesarios y conocer cuáles son las zonas seguras y rutas de evacuación que podríamos utilizar ante una situación que pueda generar afectación dentro de mi zona, en la comunidad o en mi integridad física. Por eso es importante seguir las recomendaciones en todas las redes oficiales que tienen las autoridades a fin de que podamos resguardar la vida de la población, que es lo más importante. Ahora, hay algo importante que se ha mencionado, ¿no, ingeniera? Porque de acuerdo con INDECI, Cajamarca, en estas acciones previas, usted lo ha mencionado, no se ha involucrado ni a San Marcos ni a Selendín. Las provisiones en cuanto a las precipitaciones están por debajo de lo normal. ¿Nos puede ampliar esto, por favor? Sí, para poder sacar el decreto supremo 072 han tenido dos fuentes técnicas importantes, técnico-científicas, que han sido sustento para determinar las zonas de influencia dentro del decreto supremo, que es uno es el informe técnico de CENAMI y también el informe técnico de CENEPRED, donde tanto el CENAMI pronostica cuáles serían las zonas donde, o bueno, los sectores donde se va a presentar fuertes precipitaciones sobre lo normal, pero también con CENEPRED se cruza la información respecto a las zonas más susceptibles y vulnerables. En ese sentido, estas dos provincias que no han estado consideradas van a tener rangos de lluvia dentro de lo normal, pero eso no implica de que ante una circunstancia ellos pueden también trabajar acciones puntuales para reducir el riesgo, porque probablemente los escenarios pueden cambiar de aquí a unos meses y podamos tener fuertes precipitaciones en esos sectores. Por eso es importante que las autoridades que no están incorporados o contemplados dentro del decreto supremo, lo que tienen que hacer también es el procedimiento de requerirse una solicitud de estado de emergencia a través del gobierno regional, misma que también hemos ido difundiendo a través de las asistencias técnicas por parte de INDECI y también a través de la Oficina de Defensa Nacional del gobierno regional, ¿no? Pero es importante que la alerta o el aviso se esté considerando en las 13 provincias, porque a fin y al cabo cuando se presentan lluvias tenemos fuertes precipitaciones, ya ha habido antecedentes que en esta zona de Selendín y San Marcos se ha presentado, y de igual manera van a tener la misma actuación y la misma intervención por parte del gobierno regional, pero también con el apoyo del INDECI ante circunstancias que puedan afectar la vida y salud de las personas. Ahora, las reuniones son muy importantes para que se lleven las coordinaciones respectivas y eso se va a estar dando seguramente ya en los próximos días con los representantes de los diversos distritos, ingeniera. Sí, efectivamente es una labor importante que tiene el INDECI como parte del seguimiento al decreto supremo en poder articular y coordinar las acciones tanto del distrito involucrado, la provincia y el gobierno regional, pero también de los distintos sectores. Por esa razón, a medida de que a través del INDECI, a través de la Dirección de Rehabilitación, se realizan reuniones multisectoriales con todos los sectores, también a nivel de gobierno regional estamos realizando reuniones constantes a fin de que los distritos se comprometan en realizar acciones puntuales durante los 60 días, tomando las estrategias o las herramientas necesarias para poder realizar modificaciones presupuestales y asignar recursos para las intervenciones, poder solicitar a través de fondos
o también alguna intervención a través de algún sector muy puntual. En ese sentido, las reuniones tienen que ser constantes para poder ver el avance y el avance de las acciones realizadas, pero también el propósito importante aquí, la reducción del riesgo en aquellas zonas que los distritos identifiquen como prioritario la intervención en esos 60 días. Ahora, finalmente, ingeniera, estos trabajos se hacen de manera multisectorial y con entidades públicas, pero también participan las entidades privadas, ¿no? Con el apoyo necesario. Sí, efectivamente, recordemos que algo sumamente importante en el proceso de la atención de una emergencia son las plataformas de defensa civil, y aquí es justamente aquellas empresas privadas o entidades privadas, ONGs que se suman al apoyo en la parte reactiva, ya sea del distrito, la provincia, la región, que brindan la colaboración o el apoyo, ya sea en maquinaria, en equipos, en recursos, para poder sumar ese esfuerzo que hace la autoridad local para poder atender la zona que se va a priorizar como necesaria y urgente en la reducción del riesgo de desastre. Por esa razón es importante que cada distrito articule adecuadamente sus integrantes de su plataforma, porque ellos van a ser el soporte que vamos a tener para poder atender las múltiples necesidades que probablemente el distrito va a presentar y que necesita priorizar para poder intervenir. Por eso es sumamente importante la colaboración de la entidad privada dentro de las plataformas distritales o provinciales o regionales para la atención oportuna. Bien, muchas gracias, ingeniera Ruth Misaguamán, directora de la Dirección Desconcentrada del Instituto de Defensa Civil INDECI Cajamarca, por estas acciones que ya se vienen realizando, todas estas coordinaciones. Muy importante lo que usted dice, ¿no? Que los integrantes de las plataformas coordinen para que se pueda realizar un trabajo ordenado y se cumpla pues con todo este proceso de prevención. ¿Algo más que quisiera agregar, ingeniera? Es importante recordarle a la población cajamarquina que debemos estar debidamente preparados ante situaciones que puedan afectar nuestra vida y salud. Recibamos y ejecutemos las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades distritales por todos los medios, ya sean estos escritos, radiales, redes sociales, pero de fuentes oficiales en donde nos informa que probablemente vamos a tener presencia de lluvias, escasez de lluvias que nos van a permitir tomar decisiones como unidad familiar, aplicando todo lo que se viene difundiendo, el tema del plan familiar, la mochila de emergencia, las zonas seguras y la preparación como base importante para la seguridad de cada una de las familias para poder enfrentar periodos muy sensibles como son las lluvias intensas. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.